Bienvenidos a la plática del día de hoy del ciclo de conferencias. Hoy vamos a tener a la doctora María Teresa Ventura, quien es historiadora de profesión, es compañera del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del área de Historia, trabaja con nosotros, y la doctora María Teresa Ventura desde hace ya varios años se especializó en el estudio y en el trabajo de la industria textil y concretamente de la fábrica La Constancia. Tiene verdaderamente hasta el día de hoy un gran compromiso con la fábrica La Constancia, es una de las personas que más ha trabajado y sigue trabajando por mantener la memoria, no solamente de lo que fue la vieja fábrica de La Constancia en el siglo XIX, sino la memoria de los trabajadores hasta el día de hoy, y todos los años organiza un coloquio en donde participan de manera activa, digamos, sobre la producción textil, la fábrica de La Constancia, y participan de manera activa los trabajadores de la fábrica de La Constancia, ya son jubilados, ya de la tercera edad, podemos decir así, y también viejos jugadores de béisbol, y en donde la doctora hace toda una exposición de fotografías de los equipos de béisbol de La Constancia y de la zona textil y del sindicato. Es decir, y quién mejor que ella para que nos hable de uno de los símbolos o de las instituciones más importantes que hubo a nivel industrial en Puebla o de mayor significación en el siglo XIX, la fábrica La Constancia. Buenas tardes. Gracias, doctor Miguel Ángel, por la invitación y gracias a ustedes por estar presentes. Vamos en esta tarde a platicar un poco sobre la trayectoria de la fábrica que para nosotros es la más importante en la región poblana y como dijo ya el doctor Miguel Ángel, pues es todo un símbolo, un icono dentro de la historia económica y social de Puebla. En esta ocasión vamos a hablar de esta trayectoria a manera de solamente algunas pinceladas que nos han permitido establecer, digamos, una periodización. Lamentablemente no se cuenta con el archivo de la empresa. Eso hubiese sido muy bueno porque nos hubiese permitido hacer un estudio de índole económico, digamos, tomando en cuenta montos de producción, de inversiones, de mercado, etcétera. Sin embargo, a través de otras fuentes hemos podido recabar importante información. El Archivo General de Notarías del Estado de Puebla pues, nos brindó información sobre los empresarios, las empresas, la infraestructura fabril. El archivo del Sindicato de Obreros de la Constancia Mexicana, que en aquel entonces se llamaba Mártires de Chicago, también nos permitió mucha información, sobre todo en la correspondencia que los trabajadores a través del sindicato mantenían con la empresa y también los informes de los inspectores de trabajo que se hacían periódicamente. Y un archivo, bueno, y una fuente muy importante que a mí me gusta mucho trabajar es la historia oral a través de testimonios orales de los trabajadores, de los empleados, etcétera, ¿no? Con esas informaciones he tratado de hacer una periodización que va de 1835 a 1991. En ese lapso vamos a encontrar, digamos, un subperiodo, una etapa que la podemos llamar de fundación, de arranque, consolidación, con un lento estancamiento. Después vamos a encontrar otra etapa donde se da una modernización, un crecimiento, un mejoramiento de la empresa. Y por último, pues vamos a encontrar a partir de 1955 a 1991, que es la fecha del cierre, pues una etapa en donde se da un proceso de decaimiento y de cierre. Voy a permitirme leer algunas páginas referentes a la primera parte de esta periodización que forma parte de esta plática en un primer momento. Y en un segundo momento, pues voy a hablar, después de la periodización, voy a hablar de la importancia que tiene el legado que nos dejó la fábrica como patrimonio de la cultura industrial.
Bueno, en la fundación de esta fábrica, un personaje muy importante fue Esteban de Antuñano. En los primeros meses de 1830, Antuñano, junto con otros comerciantes de Puebla, intentó impulsar un desarrollo económico diferente a los años anteriores y para ese fin se constituyó la Sociedad Patriótica para el Fomento de las Artes. En este organismo consideró necesario establecer la industria de hilados y tejidos en la capital del estado sobre las bases modernas de industrialización, buscando reducir costos y hacer posible la competencia con los productos extranjeros. Pero el plan de esta empresa no se materializó, porque si bien participaron varios accionistas, el monto de capital reunido en 1831 no fue suficiente para echar a andar la obra. La difícil situación de la guerra obligó también a suspender los trabajos de la organización. Esto Antuñano lo anota en una publicación que dice Manifiesto sobre el algodón, que publicó aquí en Puebla, que estaba dirigido al general Antonio de Santana en 1833. Fue don Esteban el único que no abandonó el propósito de esa sociedad, pues de manera particular y con gran entusiasmo se arriesgó a fundar la industria textil y a impulsar el desarrollo industrial en otras ramas, como fue el vidrio, la loza, el papel. El lapso comprendido entre 1830 y 1840 fue decisivo en la actividad que desempeñó este empresario, con miras al desarrollo de la industria textil en Puebla, porque creó fábricas, importó maquinaria, propició siembras de algodón, organizó sociedades y consideró a la industria como la salvación de la patria. Él opinaba que el único recurso que tenía Puebla para prosperar era dedicarse a las artes y particularmente al ramo del algodón, que para esto se tiene, decía él, se tiene los elementos porque cuenta con clima sano, genio artístico, población numerosa y materiales inmediatos. Él veía en el proceso de la mecanización de la producción la única opción para superar la crisis material y política del país y consideraba que si México no obtenía la independencia en el ámbito de la industria, seguiría siendo una colonia del extranjero en los aspectos económico y político. También señalaba que la industria era la primera actividad generadora de riqueza, por crear fuentes de trabajo que incrementarían el mercado local y a la vez impulsarían la agricultura. Además, contemplaba la necesidad de aumentar la producción agrícola con el propósito de contar con materias primas suficientes y baratas para la industria, combatir el contrabando para garantizar la venta de los artículos necesarios, mejorar los caminos, para asegurar los mercados, eliminar la usura e impulsar la inversión en la industria. Este hombre emprendedor inició su actividad industrial en Puebla desde 1821, cuando estableció una primera unidad productiva textil denominada la educación de los niños, donde empezaban a trabajar niños entre 12 y 14 años. Operaban máquinas de hilar con tracción, que también ocupaban a los animales. Aunque Antuñano aprovechó las condiciones propicias que ofrecía la región poblana, como la gran oferta de fuerza de trabajo, una importante actividad comercial de la ciudad capital, la existencia de corrientes de agua para el movimiento de las máquinas, la infraestructura molinera y un mercado interno seguro, todo esto lo aprovechó para pensar en la fundación de la Constancia Mexicana. A él se debe entonces el surgimiento de la industria textil moderna en Puebla, con la instalación de esta fábrica que entró en operación el 7 de enero de 1835. Su maquinaria pues era movida con energía hidráulica proveniente del río Atoyac. Antuñano encontró un lugar apropiado para instalar dicho establecimiento. Tuvo acceso a una importante fuente de energía y mano de obra, materia prima y mercados. Puebla entonces poseía millares de artesanos y su ubicación geográfica era privilegiada por encontrarse entre Veracruz, cuyas costas eran las principales regiones productoras de algodón, y la Ciudad de México, que era uno de sus principales mercados. Para la fundación de la fábrica, Antuñano, en 1831, formó una compañía con Gumersindo Sabiñón, la Casa Esteban de Antuñano.
Sus integrantes estaban conscientes de lo riesgoso y lo costoso que resultaba la empresa que emprenderían, pero don Esteban confió en el gobierno, en la ley protectora del 29 de mayo de 1829 y en la ayuda del Banco de Avío. Invirtió 200,000 pesos que había acumulado durante 19 años de su actividad comercial. Y sin abandonar esta empresa, compró en 178,000 pesos el Molino de Santo Domingo para construir el edificio que estaba situado sobre el costado derecho del camino hacia México, a 1 legua de distancia de la capital poblana. El área donde se estableció la Constancia Mexicana estaba localizada dentro de la hacienda de Santo Domingo. Allí se habían construido en 1543 pues, un antiguo molino que en esa época se decía de pan moler para la producción de harina, pues. Por dotación de su dueño y fundador, Juan López de la Rosa, pasó a manos del convento de Santo Domingo en 1576. En ese espacio existían 2 molinos, el chico y el grande, que también se llamaban de la Rinconada y de en medio, respectivamente. En el lugar donde se encontraba el segundo es donde se edificó el establecimiento fabril. La hacienda de Santo Domingo contaba con las corrientes del río Atoyac y con una caída de agua llamada Alquilaque para los trabajos del molino y para el riego de las tierras de labor. Durante la administración dominica en el siglo XVI se construyó una gran presa dentro de esos terrenos y gracias a eso se pudo tomar todo el agua del río. Una infraestructura hidráulica importante existía en la hacienda, pues además de esa presa había una arquería para el riego y un acueducto de agua limpia. Bienes que, entre otros, fueron adquiridos junto con el terreno por Antuñano, quien llegó a tener el dominio de casi todas las aguas del Atoyac. La compañía de Antuñano se proyectó además en asociación con otros 2 casas comerciales, pero en 1832 desertaron 2 de sus socios. En esas circunstancias, por las condiciones y consecuencias de las guerras civiles y la suspensión de la ayuda del Banco de Avío, los miembros de la compañía tuvieron que clausurar su casa de giro comercial, Antuñano y Sabiñón, y tomaron la decisión de invertir todos sus fondos que habían dedicado al comercio para concluir los trabajos de la fábrica. Antuñano había proyectado una maquinaria inicial compuesta por 800 malacates que habían de brindar el Banco de Avío, pero al no encontrar la existencia en ese momento, encargó otra que era mucho más grande, tenía 2,200 usos. Debido a las dificultades financieras de su fábrica, en agosto de 1833 hipotecó el molino y la hacienda de Santo Domingo ante el Banco de Avío en 32,000 pesos, para saldar una letra de cambio de 12,000 pesos y otra de 20,000 deudas que también tenía con las aduanas de Veracruz y Tampico. Don Esteban y Gumersindo Sabiñón señalaron que sufrieron pérdidas porque no podían cobrar sus créditos activos. Esto les impidió liquidar sus pasivos con puntualidad. Don Miguel Gómez Pedraza, quien era presidente de la República a fines de 1832, les proporcionó los recursos para pagar la maquinaria que se encontraba detenida en el norte. Y gracias a esa aportación llegaron las máquinas para el hilado, como fueron los batanes, las mulas, trósiles y otra maquinaria. En 1833 arribaron 11 maestros norteamericanos con el fin de enseñar las diferentes operaciones a los mexicanos, pero ese trabajo ocasionó muchos gastos, muchas pérdidas a Antuñano, porque les pagaban altos salarios. A través de varios escritos de este industrial, don Esteban, podemos evidenciar los numerosos problemas que atravesó para cristalizar su objetivo. Incluso llegó a sufrir pobreza con su familia, pero gracias a la perseverancia que practicó, logró hacer funcional la empresa que empezó a trabajar en 1835. Además del capital de esos propietarios, 125,000 pesos en efectivo que dio por parte del gobierno y 37,916 pesos que dio en maquinaria el gobierno. En un principio, solo una parte del establecimiento estuvo en actividad, la llamada Sala Vieja. Posteriormente, la compañía recibió del Banco de Avío un nuevo préstamo de 30,000 pesos para ponerla en funcionamiento y en su totalidad.
Un pensamiento muy importante de Antuñano que publica en sus folletos, en un folleto de esos consideraba: las máquinas modernas establecidas en México y manejadas por mexicanos ocuparán a nuestros tejedores con más provecho de estos que los telares conocidos. Fomentarán nuestra agricultura del algodón a un grado increíble por ahora y conservarán en el país muchos millones de pesos, cuya circulación hará prosperar todos los ramos. Además, las fábricas modernas establecidas aquí abaratarán los tejidos y con ello aliviarán a las otras clases pobres, como es de justicia y de necesidad, se cierran las comillas. Este precursor, al fundar la Constancia Mexicana, no solo introdujo el uso de la maquinaria moderna, sino también un nuevo estilo arquitectónico. Antes, las casas particulares y los demás establecimientos productores de textiles no requerían de grandes espacios, pero con las innovaciones tecnológicas se dio un gran giro a la construcción de las nuevas fábricas. Al establecer esta primera fábrica, su fundador partió de la idea que el edificio no pareciera una prisión, sino un lugar de recreo en el cual los obreros sintieran agrado al desarrollar sus labores. De ahí la belleza extraordinaria de esa instalación fabril, que para la época simbolizaba pues, la permanencia y el anhelo de beneficio de una nueva era industrial. En suma, la fábrica fue diseñada con miras estéticas, aunque también con un fin utilitario. Hubo algunos visitantes que describieron la belleza de esa fábrica. Madame Galerón de la Barca estimaba que era más una residencia veraniega que un establecimiento industrial, y Manuel Paino, en 1843, la describía así: un edificio hermoso, sólido y bastante cómodo para las operaciones de la maquinaria y para que vivan la mayor parte de los operarios. En un primer patio, dijo Paino, están distribuidas multitud de viviendas bajas, aseadas y propias, con su jardín pequeño al frente de cada puerta. El segundo patio está destinado para el despacho y las oficinas de la fábrica, y desde la entrada se descubre la fachada moderna y elegante de ella. El fundador de la industria textil consideraba que las fábricas modernas se establecieran fuera de las grandes poblaciones, las cuales proporcionarían la mayor parte de los operarios para quienes se tendría que construir viviendas apropiadas. Y para este pensamiento escribe en 1844 Antuñano: años hace que tengo el pensamiento de que en la hermosa cañada de más de 9 leguas, que a las orillas del río Atoyac ocupa 9 haciendas de mi propiedad, Santo Domingo, La Noria, Coahuilaya, Napetlichica, La Uranga, se forma el Valle de la Industria Mexicana, correspondiéndose de 10 a 12 pueblecitos de labradores arrendatarios de la mayor parte de las tierras de dichas fincas, con el fin de que, teniendo a la vez una ubicación y propiedad rural, fueran también unos artesanos de la mejor moral, que alternativamente atendiesen al campo y a las fábricas de su demarcación, para cuyo efecto los pueblos quedarán señalados de modo conveniente. Este pensamiento es muy bonito porque, bueno, nos refleja, digamos, la aspiración que tenía al fundar la Constancia Mexicana. Durante los primeros años de funcionamiento de la fábrica, primero se introdujo maquinaria para hilar y después el tejido. Cuando en 1839, patrocinada la fábrica para ampliar la planta productiva, el empresario, don Esteban, se vio en problemas financieros. La embarcación que transportaba las máquinas sufrió naufragios, se perdieron cuantiosos recursos por la inactividad del equipo, se requerían refacciones y, muchas cosas para poner en funcionamiento esa máquina. Ya para finales de los años 30 del siglo XIX, con la Constancia Mexicana se encontraban trabajando 90 telares y 7,500 usos. O sea, es un dato muy importante de ampliación de la capacidad productiva. Se evidencia entonces ese salto importante y, también es importante señalar las ganancias que obtenía en esa época. 10% por cada pieza de manta.
Esto le permitió a Antuñano cubrir el importe total del préstamo que había recibido del Banco de Avío. La Constancia Mexicana empezó hilando 350 libras de algodón diarias, cuyas hilazas se menudeaban a los tejedores de la ciudad, a quienes Antuñano se las vendía al mismo precio que las extranjeras. Entonces su fábrica abastecía a los tejedores manuales de manta y después compraba a estos sus artículos terminados. Posteriormente ya se produjo manta en la Constancia Mexicana, pero a un costo superior a los textiles importados de Estados Unidos o de Inglaterra. El número de telares también fue en aumento en dicha fábrica. En 1843 su propietario informaba que había construido otro local para colocar 30 telares más con su correspondiente rueda motriz, quedando así 2 establecimientos, cada uno con su rueda, oficinas de operación, herramientas auxiliares y habitaciones. En ese momento ya trabajaban 160 telares automáticos, pero el algodón lo adquiría a un precio muy alto, 38 pesos el quintal. Producía 12,000 libras de hilaza semanariamente y 600 piezas de algodón, obteniendo cuantiosas ganancias mismas que ascendían de 300 a 400 pesos diarios. Esto es muy importante porque encontramos entonces que para estos años la empresa de Antuñano había llegado, digamos, a su cúspide, tenía muchas ganancias y había aumentado considerablemente su planta productiva. Para 1854, la fábrica tenía en actividad 278 telares y 7,680 usos en operación, pues. Con la apertura de la Constancia Mexicana se empezaba a manifestar un nuevo sector de trabajadores que transitaba hacia una nueva cultura de trabajo. Se trataba de una categoría diferente a la de artesano, tanto por las tareas que iba a desarrollar como por el ritmo de trabajo a desempeñar, siguiendo determinados reglamentos dentro de una relación salarial que conllevaba una percepción, una relación laboral que ya implicaba una percepción salarial. A manera de radiografía de la Constancia Mexicana en tiempos de Antuñano, me voy a apurar porque si no, no va a dar tiempo. Podemos señalar que además de los albañiles y carpinteros que estaban terminando de edificar la Constancia, sostenían la operación de día y noche a 300 mexicanos que concurrían gustosos a su trabajo, aún los días de media fiesta. Decía Antuñano que la embriaguez y el robo habían sido desterrados de esa mansión. Y con el establecimiento de la Constancia, los tejedores de la ciudad salieron ganando. Antes percibían una utilidad de 3 o 4 reales diarios y ya con la permuta que sea Antuñano, con el hilo por la manta, pues pagaba 2 pesos por manufactura de pieza de manta. Entonces los tejedores venían ganando ya casi el doble que antes. Bueno, también Antuñano consideraba la necesidad, y sí lo llegó a materializar, casas para los trabajadores, pero también consideraba introducir a niños y mujeres. En la planta laboral que en 1837 se tiene en la Constancia, se registra por su origen peones de campo, zapateros, soldados retirados, una florera, niñas. Y con estas categorías: aprendiz de banadora, aprendiz de estirador, de cardas, de mulas, de veloces. Los peones de campo ingresaron como batienteros, sus hijos en los trósiles. Las mujeres y las niñas limpiaban el algodón y eran aprendices de diferentes máquinas. Bueno, voy a saltarme algunos datos para que no me lleve mucho tiempo. Ya decíamos entonces que en 1843 alcanzó su cúspide teniendo ya 7,680 usos y 113 telares. La faena duraba 16 horas diarias, pero había descansos intermedios para comidas que eran de media hora.
La Constancia Mexicana llegó a tener escuela de moral cristiana y civil para los hijos de los trabajadores. También tenía su médico, su botica, contratados y costeado todo esto por el fondo de una cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe que se formaba con las donaciones voluntarias de los dependientes, operarios del Día de la Raya y principalmente con el donativo que daba Antuñano. Bueno, Antuñano sigue diciendo ahí, sigue informando cómo va haciendo más la introducción de maquinaria. Que primero construyó una sala que le llamó la sala vieja, después construyó otra sala para colocar más telares que le llamó la sala nueva o la sala mejorada. Bueno, el cambio tecnológico que se experimentó en el hilado fue que en lugar de la rueca tradicional se utilizó el uso de un torno con mayor número de usos, la mula machine, que representaba una multiplicación de los tornos que tenía que ver con máquinas que hilaban impulsadas por movimiento de agua. Se trataba de un mecanismo que funcionó como autómata, que realizaba el trabajo de hilado con mucha mayor velocidad y sin interrupciones, y donde también con este sistema pues se operaba el principio de los trostes y mulas automáticas movidas con fuerza motriz por las ruedas hidráulicas, con sus correspondientes transmisiones. Bueno, esta sería, digamos, una parte del primer periodo que les señalé que tendría que ver con el arranque, con la fundación. Pero ahora vamos a continuar con esta primera parte para otro momento de la trayectoria de la fábrica, donde ya se ve Antuñano muy perjudicado por el alto precio del algodón que tuvo a partir de 1842-43 en adelante, y que por lo mismo se vio muy en aprietos con problemas financieros, sobre todo porque tuvo a varios proveedores de algodón y a varios prestamistas, pero con quien se llegó a endeudar más fue con un español, Pedro Vergés de Zúñiga, que bueno, era un español que inmigró a México y que fue el principal especulador del algodón. Primero Vergés actuó como un agente comisionista de comercio e importación, hizo varios créditos a Antuñano, tanto para refaccionar la fábrica, pero también para proveerlo de algodón. Yo me salto aquí las cantidades para no tardar, pero por eso esos préstamos, Antuñano hipotecó la Constancia Mexicana. Cuando Antuñano muere en 1847, bueno, pues la fábrica queda en manos de sus herederos, y entonces Vergés buscó convertirse en el principal acreedor de su testamentaría con el fin de esperar el concurso de sus bienes. En 49, Vergés otorga otro préstamo al albacea de Antuñano para refaccionar la Constancia, y también se inicia el concurso de sus bienes, por lo que Vergés, como acreedor privilegiado, obtiene en 1854 de las propiedades de Antuñano la economía mexicana, pagando solo 2/3 de su valor, pero aún así no logró cubrir todo el adeudo, y entonces pues se aumentaron los compromisos de varios pagos, y bueno, finalmente la fábrica pasa a poder de Vergés en 1865. De 1865 a 1895, 30 años, la fábrica va a estar en poder de Vergés. Vergés muere antes, pero deja sus propiedades a sus sobrinos, hijos de su hermano. Y en esos 30 años, la fábrica, tanto en su sala vieja como su sala nueva, es arrendado a varios grupos de empresarios que habían diversificado su inversión y que también estaban interesados en la industria textil. Entre ellos estaban José de Teresa, que arrendó la sala nueva, estaba también Nicolás de Teresa, estaban los hermanos Benítez, Benítez Noriega, que eran Manuel, Ignacio, Rafael, Miguel, etcétera, que construyeron una sociedad para eso, para arrendar la Constancia. La sala nueva y la vieja también. Bueno, la sala vieja fue arrendada por Joaquín de Haro y Obando de 1880 a 85.
Después, en el 88, Vergés pagó el equipo que introdujeron estos arrendatarios, en donde se pueden ver diferentes marcas de maquinaria, como un batiente Plat, Cardas Danford, Veloz Sublin, Pur Curtis, etc. Una turbina Girard. Bueno, otro de los arrendadores fue Aro Giovando, y bueno, también introdujo maquinaria moderna en las salas que arrendó. Y bueno, pues no voy a decir todo lo que arrendaron. La compañera doctora Carmen Aguirre da en uno de sus trabajos toda la relación de maquinaria que contenían estas salas y cuál de esa maquinaria fue introducida en la Constancia Mexicana. No sabemos en qué condiciones quedó la maquinaria instalada en la Constancia Mexicana cuando la administró Lino Romero. Bueno, Lino Romero la empezó a administrar después de su muerte, o sea, fue él que administró los bienes cuando los herederos estaban como dueños de la Constancia. Pero nos atrevemos a pensar que no contaba con el mismo número de máquinas que tenía anteriormente y que Vergés tuvo que alquilar la fábrica sin que reuniera las condiciones óptimas. De ahí que sus arrendatarios hayan invertido, aún cuando fueron pequeños, montos de inversión de capital para instalar máquinas, y así, bueno, podían permanecer en la producción de textiles en un periodo de franco estancamiento de la industria y con muchos problemas de mercado. Me estoy refiriendo a esos 30 años, más bien a partir de 1865 hasta que viene, digamos, el porfiriato. Pero de alguna manera la Constancia Mexicana en esos 30 años manifestó un mejoramiento de su equipo productivo gracias a los avances que hicieron los arrendatarios. Bueno, vamos al otro periodo. Quiero decir que esta periodización la he hecho tomando en cuenta 3 elementos. Primero, las características de la planta productiva, de la infraestructura de la fábrica, que tiene que ver, digamos, con la cuestión tecnológica. También las características de la producción y la calidad de esa producción, de las telas, y las condiciones de los espacios, sus dimensiones físicas. Son los 3 elementos que yo he tomado para poder hablar de estos periodos, que ahorita voy a señalar algo sobre ya un periodo que tiene que ver con el desarrollo y la modernización, que va de 1895 a 1955. En 1895, Antonio Coutolén adquiere la fábrica, estamos en pleno porfiriato, introdujo nueva maquinaria de tipo inglés. Una firma que destacó ahí porque casi toda la maquinaria de preparación y del hilado era Howard and Bullock. También introdujo telares de la marca Gerson. Y bueno, pues por ahí está un cuadro donde se ve todo lo que introdujo. Hubo una combinación en los sistemas de producción. Habían 90 telares que trabajan a 200 revoluciones por minuto. El hilado permitía trabajar telas sencillas como la manta tosca y también telas semifinas. Los trósiles eran también de diferentes características. El inventario que nos muestra sobre la maquinaria, pues podemos, en ese inventario hay una descripción de cómo se desarrollaba el trabajo en estas fábricas, pero aquí lo más importante señala que ya para entonces, además de la energía hidráulica, se utilizaba como fuerza motriz de manera importante la electricidad. Entonces se introdujeron dínamos, turbinas, etc. Bueno, otro de los empresarios que coadyuvó a la modernización
y desarrollo de la factoría fue Francisco M. Conde. Él, además de introducir maquinaria moderna, amplió los espacios de la producción y llegó a conformar un gran complejo arquitectónico que fue inaugurado en 1909. A su muerte, en 1910, la fábrica pasa a familia de la viuda Ángela Conde. La familia Ángela Conde la tuvo en sus manos hasta 1923. En ese año, Ángela Conde se declara en quiebra, se cierra el establecimiento, pero bueno, con estas dos familias, los Cutolén y los Conde, la fábrica experimenta un salto tecnológico importante, un desarrollo y una modernización. Al declararse en quiebra Ángela Conde, viuda de Francisco M. Conde, la fábrica se reabrió en 1924, cuando los acreedores que habían sido de ella formaron una sociedad anónima y tomaron en sus manos ya la factoría. Esta sociedad estuvo conformada por españoles y por franceses. Estaban Fortunato Veró, Javier Philip, José Proal, Ribato Hermanos, Ramón Antonio Pellón, el Banco Nacional de México, el Palacio de Hierro, la Compañía Bancaria de París, y México JB Brad. Son puras compañías que ya se habían desarrollado desde mucho antes. Lambert, compañía y sucesores, con un capital social de 696,000 pesos, oro nacional, dividido en 3,920 acciones de 50 pesos, oro nacional cada una, y con una duración de 10 años. Bueno, esta sociedad anónima también introdujo importantes mejoras. Se experimenta también otro salto tecnológico muy importante. Para principios de los años 30 se incorporan a la sociedad, se incorporan los miembros de la familia Barbarús, que eran barcelonetes. Y también hacen muchas mejoras. Bueno, aquí en el texto yo señalo cuáles son, pero entre algunas están que modernizaron las 3 turbinas, renovaron la instalación eléctrica, implantaron el alto estiraje en hilados, cambiaron el sistema de cañoneras por máquinas de alta velocidad, por las bobinadoras, instalaron tintorería, máquinas para el engomado, etcétera. Mucha maquinaria que mejoró la producción, pero sobre todo se aumentó la capacidad productiva. Entonces la fábrica llegó a tener 11,316 usos. Bueno, nos saltamos todo eso. De hecho, fueron las últimas mejoras de consideración, porque ya después de 1955, bueno, también esta compañía, la Constancia Mexicana Sociedad Anónima, también amplió los espacios, construyeron talleres para la carpintería, para la herrería, mejoraron las viviendas, etcétera. Bueno, pasamos después a otro periodo que ya nos habla de una paulatina caída y cierre. Es un periodo que abarca de 1955 a 1991. Quiero decir que estos son grandes subperiodos que tienen momentos, digamos, a lo mejor de pronunciado auge, temporal estancamiento y a lo mejor temporal caída, pero digamos, viéndolo así en perspectiva como tendencias, este periodo de 1955 a 91 es un periodo de paulatina caída y cierre del establecimiento. Vamos a encontrar que después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, la fábrica fue trabajada intensamente. Hubo un gran desgaste, pero muy pocas fueron la mejora, la modernización que se hizo de las fábricas. Para 1955 la fábrica estaba ya muy desgastada. La empresa, que entonces estaba en manos de Miguel Barbarús, intentó mejorar la producción y, bueno, pues obviamente obtener las ganancias. Ya para esto, bueno, la empresa había tenido muchas utilidades.
muchas de las cuales se fueron a París, a una casa que tenían allá. Y hubo poco interés por modernizar la maquinaria. Hubo muchos problemas en la producción. Entonces intentó el dueño instrumentar una reorganización del tejido, que consistió en hacer varios movimientos en los departamentos de tejido y también reorganizar la producción en términos de producir nuevas telas y de traer maquinaria de otras fábricas que tenía en México, como de La Hormiga, de Acosac Textil, darle un buen acabado en la fábrica de San Antonio Abad, que también estaba en México y tenía un acabado para hacer telas súper finas. El acabado de estas telas de la Constancia se hacía en San Antonio Abad, pero aún así no se llegaba a recuperar mucho la fábrica. La empresa empezó a tener deudas con los trabajadores al no poder cumplir con sus prestaciones del contrato ley. Empezó a hacer lo que los trabajadores dicen. Los trabajadores empezaron a hacer prestas a la empresa. Es decir, la empresa se empezó a endeudar con los trabajadores. Para 1960 el problema se agudiza. La fábrica plantea una situación económica lamentable, casi quiere cerrar el establecimiento, y entonces la empresa instrumenta una nueva estrategia. Se conforma una nueva sociedad que va a tener por nombre la Constancia Mexicana 1960. Se va a nombrar, va a tomar en sus manos la gerencia Eloy Pellón, que tenía mucha experiencia en el proceso productivo, y este empresario logra, darle un respiro a la factoría, porque precisamente con él es que se empiezan a variar más las líneas de producción y sobre todo a producir la toalla. Introduce alguna maquinaria no nueva, semimoderna, y empieza a poner empeño en que la producción tenga un mejor acabado. Pero después de que sale Pellón en 1966, se empieza a manifestar las lamentables condiciones que tiene la maquinaria. A pesar de que se quiso intentar reorganizar el tejido y mejorar la producción, esto no fue posible porque la maquinaria que estaba destinada al hilado, preparación del hilado y preparación del tejido, era una maquinaria muy obsoleta que no servía muy bien para la fabricación de las nuevas telas que se estaban produciendo y sobre todo para la producción de toalla. También la producción de toalla llevaba mucho consumo de algodón por el famoso tejido chino que lleva, y entonces, siguió un deterioro la fábrica y no se pudo recuperar. Hasta que en 1971 se hace un estudio de la fábrica en términos financieros y se ve que está el cierre inminente porque las finanzas hay pérdidas en lugar de utilidades. Y entonces, vamos a encontrar que la fábrica finalmente se deja a los trabajadores en 1972. Miguel Barbarús la deja en condiciones lamentables en términos tecnológicos y los trabajadores la operan por cerca de 20 años con maquinaria obsoleta, con altos precios de la materia prima, sin una experiencia en la administración de la fábrica. Y entonces, tuvieron que cerrar en 1991. Esto es, a grandes rasgos, lo que ahora les quise describir para la historia de esta fábrica. Pero ahora pasamos a otro aspecto muy importante. Porque si bien lo económico y lo industrial que nos legó la fábrica es un patrimonio muy importante de la cultura de un ramo textil que fue predominante en Puebla, ahora es necesario, revalorar ese legado patrimonial. Y entonces, es importante que tengamos una idea tanto del patrimonio tangible, que son los edificios, la maquinaria, los espacios, como del patrimonio intangible o inmaterial, que es todo lo que tiene que ver con la vida sociocultural, las experiencias, etc. Pasamos. Aquí hay un plano en donde nosotros vemos tres
partes importantes. Yo les digo 3 cuerpos de la fábrica. De ese complejo arquitectónico. En una primera sección se encuentra, que está aquí en la parte más baja, está la entrada a la fábrica, donde se accede primero a un patio que tiene alrededor viviendas, que tiene una capilla religiosa que se consagró desde tiempos del Porfiriato a la Virgen de Guadalupe. Tenía ahí también las instalaciones del juez de paz, una escuela después de que se establecieron las escuelas, artículo 123, como producto del artículo 123 de la Constitución. Después hay una segunda sección que está compuesta por 2 jardines muy importantes, muy bonitos, afrancesados, y que tiene en su alrededor un conjunto de bodegas para la materia prima, para las refacciones, para la producción que sale al mercado. Y bueno, en el texto tengo toda la descripción arquitectónica de los estilos, de los elementos, pero no la voy a dar porque no da tiempo. Y en ese segundo patio, pues ya nos estamos preparando para llegar al tercer cuerpo de la fábrica, que es donde se encuentran 2 edificios. Un edificio que tiene que ver con los aspectos administrativos, donde se encuentra el administrador, sus viviendas, se encuentran los despachos de los maestros, hay abajo un importante almacén de refacciones. Y bueno, pues en un segundo edificio de ese mismo cuerpo ya es propiamente el que contiene los espacios fabriles, tanto para el tejido, que es toda la parte baja, como para el hilado, que es la parte superior. A la mano derecha de ese edificio encontramos todos los departamentos que tienen que ver con la apertura del algodón, con la tintorería, con el acabado. O sea, la fábrica no tiene un orden, digamos así, que facilitara, digamos, el proceso, sino se fueron acondicionando estos espacios, y entonces había muchos tiempos muertos porque no hay una secuencia de los departamentos. También tenía una estación eléctrica. Y bueno, pues ya podemos pasar a donde está. Ese es el conjunto en su totalidad. Esta imagen corresponde más o menos a 1985 aproximadamente. Cabe decir que en el primer patio habían juegos para niños, habían lavaderos, habían muchos árboles. La gente que iba admiraba esos árboles. Si ahora ustedes ven a la Constancia, van a ver que no hay árboles. De hecho, pues este conjunto arquitectónico, aunque se mantuvo, digamos, se mantiene en sus principales características, pues también sufrió algunas alteraciones en sus elementos arquitectónicos. Y entonces pues también hubo pérdida de patrimonio tangible. Bueno, es una descripción, digamos, del conjunto. Ahí pueden ver las imágenes de esta fábrica. Ahí vemos las viviendas de los empleados. Todo esto es antes de que se hiciera el rescate o la restauración. Son las últimas imágenes que pudimos nosotros tomar. De hecho, ese era el color de la fábrica desde tiempos de Antuñano, amarillo con blanco, que tenía su significado. Ahora ya se le ha puesto otro color. Bueno, es muy importante considerar que esta fábrica, pues, es un monumento, este inmueble es un monumento histórico y que es un icono también que nos habla de la historia de una industria que fue importante en Puebla, pero también es un patrimonio que debemos revalorar, ya bueno, todos los espacios, la maquinaria, etcétera.
pero también, digamos, todo lo que generó en de la vida sociocultural esta fábrica como por sus actividades, porque dentro de la fábrica, bueno, se hacía la producción, pero fuera la sociedad, las familias tenían un ritmo de trabajo que iba en consecuencia o que tenía que ver con el funcionamiento de la fábrica, que es todo ese patrimonio intangible. Las fiestas religiosas, las conmemoraciones cívicas, eventos deportivos, todo eso ayudó a la sociabilidad. Y bueno, pues también, digamos, todo este patrimonio aún se sigue conservando, digamos, en la memoria histórica de la comunidad que hizo posible esta fábrica. Podemos decir que la historia de la Constancia mexicana es una muestra del comportamiento de un sector que tuvo predominio en Puebla, el sector textil de algodón, pero que la obsolescencia de la maquinaria y el poco interés que tuvieron algunos empresarios en invertir para su modernización frenó el desarrollo de la industria textil. En el caso de la Constancia mexicana, eso fue un elemento importante que ocasionó su cierre. El empresario Miguel Barbarús, que dejó la fábrica a los obreros, no se vio interesado en modernizar la maquinaria. Debido a la importancia que tiene esta fábrica como cuna de la industrialización y por su legado patrimonial, tanto tangible como intangible, pues es conveniente, es urgente que se instale un museo textil de sitio para dignificar la vocación del inmueble como un lugar de la memoria del trabajo y de la producción textil. Bueno, estos minutos que me quedan, quiero decir que la fábrica se cerró en 1991. Bueno, dejó de operar en manos de los trabajadores, que habían formado una cooperativa en 1976, que ellos tuvieron muchos problemas de división, hubo diversos intereses de dos grupos. El problema duró varios años, hasta que en 2001 el gobierno del Estado la expropió para fines culturales. Mucho tiempo estuvo abandonada, estuvo sin reutilizar, se estuvo deteriorando. Bueno, gracias a la actividad de la comunidad y de un grupo de académicos y de interesados en su rescate, pues se pudo lograr que el inmueble se conservara, se rescatara. Pero bueno, pues el inmueble finalmente, en el gobierno actual, en este gobierno, la fábrica pasó a manos de Fundación Azteca. Entonces el gobierno pues invirtió una gran cantidad de capital para restaurar esta fábrica y acondicionar los espacios para que ahí fuese la sede de las orquestas de Esperanza Azteca. Entonces, si ustedes van ahora, pues van a ver que la fábrica está muy diferente a como la vieron en las imágenes que fueron tomadas, digamos, las últimas imágenes que fueron tomadas por el señor Abraham Paredes, unas imágenes muy bonitas. Y entonces, pues nosotros pues vimos, digamos, por una parte bien que se haya rescatado la Constancia mexicana, que se le haya dado un uso cultural, porque pues antes querían hacer un Sambor, una plaza comercial, algunos empresarios querían instalar allá algunos centros de vicio, en fin, ¿no? Entonces, pues está bien que estén las orquestas, ¿no? Algunos espacios de la parte administrativa que vieron ustedes ahí, la parte baja que ocupaba un gran almacén de refacciones y la parte superior que eran las habitaciones del administrador, ahí se instaló un museo del títere. En la parte superior del inmueble, donde estaban los departamentos con máquinas para la preparación del hilado y hacer propiamente el hilo, ahí se estableció, bueno, no lo he visitado, pero es un museo infantil, pedagógico. Creo que es lo que estaba allá en Imagina, no estoy muy segura. Y la sala grande, porque tenía varias salas de tejido, últimamente quedó con 2 salas de tejido la Constancia, pero la sala más grande se ocupó para la Casa de la Música, ¿no? La Casa de la Música de Viera. Como ustedes ven, bueno, son importantes estos rubros. Nos interesa la música, nos interesan los museos que están ahí, pero no obedecen a la vocación del inmueble. Y cuando la fábrica
fue expropiada y los obreros, digamos, pues aceptaron la indemnización por el inmueble. Se había comprometido el gobierno a instalar un museo textil, pero bueno, cambió el gobierno y el actual gobierno no se ha interesado por establecer un museo textil. Nosotros visitamos la fábrica el año pasado. Bueno, nosotros, yo digo, mis alumnos y su servidora, bueno, tuvimos chance de visitar otras áreas que no están ocupadas. Son áreas muy importantes que correspondían a los departamentos de tintorería, de batientes, de acabado y algunos otros anexos. Y bueno, ahí encontramos maquinaria fraccionada, amontonada como basura, alguna empacada. Pues sí, realmente fue triste porque cuando conocimos la fábrica, tanto cuando funcionaba como cuando dejó de funcionar, pues era de admirarse, ¿no? Porque nos daba una radiografía de cómo era el proceso textil, el antiguo proceso textil, ¿no? Nos daba la imagen de la grandiosidad, ¿no? de la maquinaria, de la fábrica y sobre todo del ingenio que tuvieron los trabajadores para poder tener en sus manos 20 años con esa obsolescencia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se dice o se comentaba por ahí que esos espacios los quiere, no sé si le dé tiempo, ojalá que no, los quiere el gobernador para instalar un museo infantil, perdón, un museo de la música mexicana. Sí, pues yo creo que de música pues nos podríamos ir por varios géneros y no nos alcanzaría la fábrica, ¿no? Los espacios. Pero yo creo que como sociedad podríamos presionar, podríamos insistir en que sí, todavía es tiempo, dice el refrán, nunca es tarde, ¿no? Que se instale un museo textil, aunque no un museo como originalmente se había pensado, considerar toda la fábrica, todos los espacios y con archivos, con etcétera, ¿no? Como un espacio cultural muy importante. Bueno, por lo menos los espacios que queda, que yo creo que son muy buenos, rescatarlos para un museo textil. Entonces, pues esa es la propuesta y ese es el interés que me mueve, seguir hablando de la constancia mexicana y seguir trabajando, porque, bueno, de lo que les hablé hoy, pues fue muy poco. Hay muchos estudios sobre Esteban de Antuñano, hay muchos estudios sobre la constancia, pero falta más por trabajar, por investigar. Y uno de los rubros que actualmente estoy trabajando, que complementen el estudio que ya hice con mi tesis doctoral del aspecto sindical, con el archivo del sindicato, pues ahora me estoy abocando a desarrollar otro estudio que tiene que ver precisamente con esta trayectoria de la fábrica en términos de qué hicieron los empresarios que pasaron por ahí, ¿sí? En términos tecnológicos, o sea, la constancia mexicana, sus empresarios y tecnología en la constancia mexicana. Entonces, pues, si hay algún comentario, alguna pregunta, con gusto. Y muchas gracias por su atención. Aparte de los problemas que tuvo Antuñano de traer maquinaria, ¿verdad?, nueva, ¿qué otros problemas tuvo Antuñano con los obrajeros que había aquí en Puebla? Sí, porque aquí en Puebla pues había bastantes obrajes y del momento en que Esteban de Antuñano introduce nueva maquinaria, pues lógicamente que los que tenían los obrajes, ¿verdad?, tuvieron que responder, ¿no? Entonces eso es una primera pregunta de esta situación, ¿no? La otra sería, ahora sí, como tal la constancia, tengo conocimiento que los obreros la cedieron, ¿verdad?, la cedieron al gobierno para que se fuera de utilidad pública, ¿no?, de utilidad pública. En este caso vemos que realmente ya no es de utilidad pública porque ya la tiene Fundación Azteca. En este caso, ¿qué se podría hacer pues para que ahora sí esta fábrica o ex fábrica pues realmente tuviera ese propósito, ¿no?, que la gente pudiera entrar y admirar su belleza?
porque pues ahora no se puede entrar, ¿no? Inclusive la gente, tengo conocimiento, la gente que vive en las colonias que están alrededor de la Constancia, que inclusive se les prohíbe la entrada ya para entrar a la capilla, que inclusive la capilla podemos decir que también es única, ¿no? Entonces ahí, ahora sí sería en ese aspecto, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Bueno, sobre la primera pregunta, en cuanto a los problemas que sufrió, bueno, que padeció Antuñano, que como dijimos, bueno, pues también no estuvo exento de lo que ocasionó al introducir las maquinarias automáticas, ¿no? Porque pues obviamente que los artesanos y bueno, los obrajeros pues sentían que les iba a afectar, ¿no? Sí hubo, digamos, críticas, ¿no? Sí hubo atentados, ¿no? Inclusive se dice por ahí que se llevó preso a Antuñano, ¿no? Acusándolo de que estaba afectando a este grupo, ¿no? Pero por otra parte, bueno, también benefició a un grupo de artesanos que, digamos, en pequeños talleres o en establecimientos domiciliarios, pues trabajaban el hilo de la constancia, bueno, lo maquilaban, ¿no? Pero obviamente que sí tuvo problemas, o sea, no fue fácil, ¿no? Hubo muchas críticas y sí, pues se dice que hasta lo llevaron preso, ¿no? O lo llevaron ante las autoridades, ¿no? Y sobre el otro que pues sí me parece una preocupación importante, bueno, una preocupación importante porque es primero, porque tiene que ver, digamos, con la cuestión de quién tiene en sus manos la constancia mexicana. Pues la tiene una empresa privada, ¿no? Aunque bueno, también hay, digamos, incursión. Una parte la tiene la empresa Fundación Azteca y otra parte la tiene el gobierno del Estado todavía. En esa parte que tiene el gobierno del Estado, bueno, es a donde se hicieron los museos y toda esa parte que yo les digo que podría ser para museos, también la tiene en sus manos el gobierno. Pero lo que pasa es que, bueno, quien establece las reglas es Fundación Azteca, ¿no? Y bueno, pues sí, no hay acceso libre, no hay bueno, no sé, en la capilla yo no he ido ahí a la iglesia, pero debo decir que sí, cuando se expropió la fábrica y que había interés de algunos grupos por reutilizarla para diversos fines, pues se pensaba inclusive que la capilla podría usarse para, pues no sé, un club o algo, ¿no? Un centro de algo, ¿no? Hubo una gran movilización de las colonias que están establecidas alrededor de la Constancia Mexicana, pero sobre todo de la colonia Luz Obrera y de otras que están ahí, que ya ahora ha crecido mucho esa zona, ¿no? Ya son como 36 colonias. Entonces formaron un comité y ese comité se movilizó para que pudiera rescatar la constancia, tomarla en sus manos y consolidarla, mejorarla. Y gracias a eso, bueno, pues yo tengo entendido que hay acceso para sus festividades, claro, un poco restringido, ¿no? Ya no como se hacía antes el uso de esta capilla. Entonces yo pienso que, pues sí, lo que da más resultado, pues es la organización y la movilización ciudadana, ¿no? En esa medida, pues es como se pueden ir logrando cosas, porque de lo contrario, bueno, pues el que calla otorga, ¿no? Y si no hay movilización, no hay interés, no, pues siguen las cosas adelante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante que en estos momentos, pues se plantee la necesidad de que la gente pueda entrar libremente y sobre todo, pues todo, porque es un patrimonio, la constancia mexicana. Está en la lista de patrimonio de la humanidad. Por la pérdida de maquinaria y todo aquello, no es todavía declarado patrimonio de la humanidad, pero está en la lista indicativa. Entonces, es un bien cultural de la sociedad. Entonces, la sociedad tiene derecho, y cualquier mexicano y extranjero tiene derecho de entrar libremente. Pero como está en manos privadas, pues entonces habría que exigir también eso, ¿no? Que haya acceso libre.
Yo conocí la Constancia Mexicana en el año 94. Fui con un grupo de compañeros de la preparatoria y el que cuidaba la zona nos permitió el acceso, pudimos cruzar la puerta y conocimos los telares. Con unos pocos años de haber parado, todavía tuve chance de verlos con algo de toalla dentro de, bueno, en los telares planos que usted comenta. Y le quiero decir esto, sí me sentí identificado como textilero con esa maquinaria. Ojalá y pudiera usted de alguna manera, o no sé de qué manera pudiéramos apoyarle para rescatar, aunque sea un poquito esa parte de la constancia, porque también para mí se me hizo muy interesante la parte de la turbina y cómo con malacates le daban movimiento a la fábrica cuando en algún momento dado había ausencia de electricidad. Entonces, ojalá se pudiera rescatar ese espacio. Diría, yo levanto la mano y me pondría de su lado y diría, ¿sabe qué? Como que sí se valdría la pena rescatar ese espacio en la cuestión de su origen, de lo textil, para quizás comentarle a generaciones futuras o ya presentes cómo fue Puebla muy interesante y muy importante la industria en el medio, independientemente de los abusos que de la pobre fábrica hicieron los diversos propietarios que tuvo. Ojalá se pudiera, doctora. Sí, pues yo creo que sí hay interés, ¿no? Pero bueno, sí falta, digamos, organizarse y sumarse a un movimiento que ayude a presionar, que ayude a rescatar. Nosotros ya desde hace años tenemos conformado un frente pro Constancia Mexicana, en donde participan tanto extrabajadores como la comunidad, las colonias que están por ahí cerca. Hubo una época que el maestro Jesús Pacheco y su servidora realizamos una serie de ¿cómo eran? Jornadas culturales. Entonces lo que hacíamos era que todos los domingos que la gente va a misa, bueno, un domingo nos íbamos a San Jerónimo, poníamos una exposición fotográfica, se acercaban los trabajadores, nos hablaban de ellas, etcétera. Otro domingo nos íbamos a otra colonia. Así estuvimos haciendo ese tipo de jornadas culturales. Y en esas jornadas nos dimos cuenta que efectivamente había una valoración de la trayectoria de la constancia, que la comunidad se identificaba, ¿sí?, con la fábrica, con ese patrimonio, y que sí había interés. Entonces se conformó ese Frente Pro Constancia Mexicana, que bueno, en lo personal estoy pensando pues que este frente vuelva a presionar para rescatar lo que queda de maquinaria, instalar el museo, y bueno, todos aquellos que estén interesados en esto se pueden sumar en este frente. El maestro Jesús, que está aquí, pues es el que, digamos, tiene una lista grande de personas que han estado participando con nosotros. Ahora ya, pues no hay condiciones. Antes, cuando todavía no la tomaba Fundación Azteca, hacíamos las reuniones en la Constancia Mexicana. Iban los extrabajadores y los colonos. Ahora, bueno, ya no se puede, pero pues tenemos otros espacios, otros lugares donde nos podemos reunir, y bueno, se han hecho varias conferencias de prensa y está en vistas una conferencia de prensa para este asunto, ¿no?, del museo. Pero yo creo que también es importante lo otro, o sea, que sea de acceso libre todo, o sea, porque ahorita hay acceso, no sé si ya se terminó esa campaña o esa invitación a visitar los museos gratuitamente, no sé, pero creo que seguido sale, ¿no?, de que se visiten los museos y que va el transporte de no sé qué a no sé dónde. Pero bueno, el acceso debe de ser libre para recorrer la fábrica. Nosotros como Frente de la Constancia Mexicana y como grupo académico que estamos, digamos, interesados en esto, pues tenemos un plan de trabajo, o más bien queremos echar a andar un plan de trabajo donde efectivamente haya acceso libre a la fábrica para recorrerla, por lo menos los domingos. Bueno, nosotros no, se formarían grupos de extrabajadores o de gente que conoce la constancia, hijos de extrabajadores, familiares, etcétera, y que se hicieran esos recorridos, porque ahora ustedes van y
están las orquestas, pero la gente ni sabe qué fue, no hay ni una ficha, no hay ni una referencia. Las mamás se ponen ahí a platicar, a tejer y nada, ¿no? Entonces, pues se necesita difundir la historia, insistir en el valor que tiene culturalmente. Y bueno, pues estamos en eso, estamos tratando de que haya acceso libre, pero también que se pueda instrumentar se puedan instrumentar actividades que conlleven a que realmente la gente que va a la Constancia sepa qué fue eso y qué, porque si no, pues nada más va a los museos, ve los títeres, ve ahí los instrumentos, los músicos y todo aquello, y se acabó. Entonces yo creo que pues como que se está quedando corto, ¿no? Me han comentado que los vigilantes de ahí, que viene gente del extranjero muy emocionada, ¿no? Que viene a los museos de la Constancia y que triste desilusión cuando salen, porque pues sí, ven la del títere, lo de Viena y todo, pero Museo Textil no hay nada, ¿no? Entonces, o sea, es cierto. Pues no. Bueno, muchísimas gracias. Pues les agradezco de nuevo este beso. Muchísimas gracias.